Muy buenos días, mis queridos hermanos de la fe en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga grandemente a su iglesia, la fortalezca, la firme en este tiempo también a través de su gracia. Bien, yo le invito a compartir un pasaje de la Biblia que se encuentra aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 5. El título acá en mi Biblia dice Misión de los 12. Damos lectura así en el nombre del Señor Jesús. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y los textos siguen. Muy bien, damos gracias a Dios por este hermoso día que nos está regalando después de este temporal, porque Él sabe las cosas que hace. ¿Quién le puede decir a Él por qué haces tú así? Vamos a tratar un tema, hermano, muy delicado en este momento. Ustedes saben que yo no acostumbro a hablar algunos temas que yo sé que a muchos no les va a gustar, o puede que esté de acuerdo conmigo, o puede que no. Porque estos son temas muy importantes. El otro día yo estaba hablando con uno de mis hijos respecto a la palabra y que el mundo como estaba en conflicto, hay hambre, hay angustia, desesperación, inseguridad, guerras también. Pero yo le dije, en parte, eh, la iglesia también es culpable. Bueno, no en sí la iglesia, pero me voy a referir a los que ministran la palabra, o sea, a los ministros. Este más bien es un mensaje para los ministros en este momento, pero usted también está invitado a compartir este video, ¿cómo que no? Porque usted es parte del cuerpo de Jesucristo. Así como la Biblia dice que hubo verdaderos profetas ya desde tiempo antiguo, también hubo falsos profetas. Y también el libro de Judas, el libro que está antes del Apocalipsis, advierte acerca de falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores que tergiversan la palabra de Dios. Hay un versículo que nos vamos a centrar aquí en este pasaje, lo hemos leído. Todo el pasaje habla de que Jesús los mandó a los 12 a predicar el Evangelio. Y les dijo que sanen enfermos, que en fin, que hagan milagros. El Espíritu Santo de Dios, el Señor mismo acompañaba con milagros, con grandes sanidades. Incluso les habla de resucitar muertos. Si nosotros lo volcamos esto al plano espiritual, todos aquellos que no creen en Jesucristo también están muertos espirituales, muertos en delitos y en pecados. Y la única forma de salir de esa condenación, de esa maldición, es creer en Jesús, porque Él en la cruz del Calvario llevó todas nuestras culpas y hoy estamos libres de toda condenación. Es lo que dice la Biblia. Nos vamos a centrar aquí en este pasaje de la palabra donde dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos que en ella sea digno y posad allí hasta que salgas. O sea que ellos no se tenían que pasar de casa en casa, sino en un solo lugar. Pues bien, la palabra de Dios dice así, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y dice la palabra, de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso es lo que dice la Biblia. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si nosotros
lo queremos resolver a este tema así enseguida, porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar con esto. Quiere decir el Señor que no se debe cobrar por predicar el Evangelio. Eso quiere decir, hemos sido justificados por gracia, gratis. No hemos tenido que pagar nada para creer en Jesús. No hemos tenido que pagar nada para recibir, por ejemplo, en mi caso, sanidad divina, porque yo sufría mucho de tuberculosis. Y cuando vine a Jesucristo, Él puso su mano de poder. Hasta el día de hoy no he tenido ningún problema en mis pulmones. Respiro bien por la gracia del Señor. No he tenido que pagar nada. Entonces todo es por gracia. Gracia quiere decir un regalo de Dios inmerecido. No merecíamos tener esta gracia de Dios. Sin embargo, el Señor se ha manifestado a nosotros de esta forma, de todos los que han creído, que están dispersados en todas partes del mundo. Bendito sea su nombre. Y nuestro deseo es que el Señor sea glorificado en todo lo que hagamos o lo que digamos acerca de Él. Tampoco tenemos derecho de lucrar con la palabra de Dios. Por eso les mencioné lo de falsos profetas. Dice que Balaam, dice, amó el premio de la maldad, porque él le habían propuesto, hermano, darle una buena recompensa si él maldecía a Israel. Algunos se acuerdan de este pasaje y Dios le sale al encuentro y le dice, no puedes maldecir a un pueblo que yo ya lo bendije ricamente, a un pueblo que es bendito. O sea, de la misma manera, nosotros hemos recibido de Dios gratuitamente la bendición de conocer las riquezas de su gracia y debemos darla lo mismo, de la misma manera, por gracia. Sin embargo, hermano, ¿por qué digo esto? Porque muchos no entienden la palabra. Ellos creen que, me voy a ir directamente al tema porque no quiero ser muy largo, ellos creen que los hermanos tienen la obligación de mantenerlo, a él y a su familia. Y no dice eso la Escritura, no enseña eso el apóstol Pablo. En este momento yo estoy denunciando todas esas cosas. Si ustedes están ahí en ese lugar y le dicen, si usted no diezma, la maldición va a caer sobre su vida. Y si usted no diezma, nunca va a prosperar. Y si usted no diezma, no puede abrir culto, no puede predicar, no puede profetizar, no puede hacer nada. Y lo tienen sentado ahí en el banco en disciplina hasta que sea un buen diezmador. Así me lo habían dicho a mí. Mire lo que me dijeron a mí. Yo se lo estoy transmitiendo. Así que por la gracia de Dios yo no me fui al mundo, me quedé en el camino, pero muchas cosas fui entendiendo con el tiempo. Por eso digo yo que hay que leer la Biblia, no hay que decir sí, amén, sí, amén. Hay que leer la Biblia para saber si el que está enseñando conforme a la palabra de Dios o no está enseñando conforme a la palabra de Dios. De gracia recibiste, da de gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Porque vamos a mirar aquí rápidamente, hermano, aquí en Romanos capítulo 3, versículo 24, lo voy a hacer cortito. Esto enseña el apóstol Pablo respecto a la justificación, porque hemos sido justificados en la resurrección de Jesús. Dice así, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados, dice, gratuitamente. ¿Mediante qué? Mediante, dice, eh, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, en su sangre derramada. ¿Para qué sirvió la sangre de Jesús? Hermano, la sangre de Jesús fue para perdón de nuestros pecados. Es como si dijéramos, el agua en el bautismo no te quita el pecado. Es un acto de fe que tú tienes que dar públicamente de que tú has creído en Jesucristo. Y tiene que ir acompañado también con arrepentimiento, si no, no sirve de nada. Tenemos muchos, hermanos, muchos casos en la Biblia y aún en el Nuevo Testamento de algunos que han dicho creer en Jesús. Están personajes escritos en la palabra y no han cambiado.
por más que ha sido bautizado, lo que sea, pero el arrepentimiento genuino no estuvo. Y ese es el problema de muchos hoy en día. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un cambio. El mundo mismo tiene que ver en usted un cambio, que usted ya no es el mismo de antes, ya no es la misma de antes, sino que es otra persona, se refleja la gloria de Dios en su vida. Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, tiene que actuar en su vida y, como dijo uno, tiene que crecer el Señor Jesús dentro suyo, en nosotros mismos, cada día. Con el tiempo vamos a ir aprendiendo muchas cosas y vamos a ir dejando muchas cosas malas a un costado. Le voy a leer otro texto. Este sí que está en el Apocalipsis. Preste atención lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, no tenemos que pagar nada, no habla de dinero, no habla de nada. Jesús les dijo, hemos leído, no lleven, dice, alforja, no lleven dinero, no lleven alimento, no lleven oro, no lleven plata, no lleven nada de eso. El Señor les iba a proveer, porque Él es el proveedor. Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Es lo mismo que ahora en este tiempo. Por eso yo no predico la política, no estoy predicando de política, pero siempre estoy diciendo que hay que tener la esperanza puesta no en la política, porque si no estamos poniendo la esperanza en el hombre. Estamos, hermano, entendiendo la palabra que nuestra única esperanza es el Señor Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro proveedor, nuestro ayudador. Él sabe lo que nosotros necesitamos y lo que queremos hacer y Él va a proveernos todas las cosas que nosotros necesitamos. Con esto no le quiero decir que siempre vamos a estar disfrutando de lo bueno. Hay momentos quizá que vamos a pasar pruebas y luchas, pero siempre el Señor va a estar a nuestro lado y nos va a dar la salida. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice aquí en Génesis, perdón, en Apocalipsis capítulo 22, dice acá, versículo 16. Voy a leer de ahí. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, esto lo dice Dios, no lo digo yo. Si usted cree que yo lo estoy diciendo, está totalmente equivocado. Yo simplemente soy un mensajero de Dios. Lo que importa es el mensaje, la palabra del Dios eterno y soberano. Dice así, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, si el reino de los cielos se debe predicar gratuitamente, ¿por qué yo tengo que imponer algo, buscar algo que me favorezca para engrosar mi bolsillo o para tratar de vivir bien? ¿Sabe cómo se llama eso? Engaño. No podemos engañar a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermano, no puedo yo aplicarle algo del Antiguo Testamento a la iglesia, por eso hay un Nuevo Testamento. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento todo es por fe, según el apóstol Pablo, el apóstol que Dios nos dio para nosotros los gentiles. Y gracias a Dios que nos dio un apóstol que nada que ver con los otros, no es que lo estoy haciendo de menos, pero él recibió una revelación mucho más grande que los demás. Y la vamos a leer porque esto está escrito para confirmar más todavía cuando él habla acá, hermano, en la carta a los Corintios. Tenemos el capítulo 9, el texto acá dice los derechos de un apóstol, pero yo lo voy a hacer un poco más corto. Dice acá, así también ordenó el Señor, versículo 14, que los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y ahí es donde muchos hacen énfasis y dicen, ve que está escrito acá, yo tengo derecho de vivir del Evangelio. Sin embargo, este versículo no está diciendo que tú tienes que imponerle a la iglesia
que traigan primicias, que traigan diezmo. Suponete que hay un pastor y recibe diezmo de 30 o 40 personas. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese pastor suponiendo, ¿no? Con todos esos diezmos que reciben? No es para él. Él tiene que ponerlo en la obra porque él tiene que trabajar como trabajó el apóstol Pablo y nos dejó un ejemplo. No es para que él viva panza arriba y bueno, y después agarra la Biblia, la sacude y va a predicar el Evangelio. Así va a predicar cualquiera. Y Pablo enseña que al hacer eso no es ninguna gloria. Usted tiene que trabajar, hermano. Si yo tendría a todos los pastores delante mío, ¿cuál sería el mensaje? Trabajen, hermanos, trabajen. Pablo dijo, con mis propias manos, estas manos me han servido. Leamos la Biblia y el apóstol Pablo, el que tenía autoridad, el que podría haber hecho otra cosa, él dijo, estas manos me han servido para todo lo que yo he necesitado, para no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero muchos no quieren trabajar. Y me duele decir esto porque es una verdad. No quieren trabajar. Entonces, ¿por qué los vecinos, por qué la gente del mundo, por qué los parientes de muchos hermanos no quieren venir? No, yo no voy a ir porque te piden plata. Y claro que te van a pedir plata, diciendo que no conocen la palabra, saben ya de antemano que le van a dar el mangazo, ¿verdad? Entonces, ya ahí es un obstáculo. Y Pablo dice, no, yo no pongo ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Y por qué muchos no lo quieren copiar? Se llenan la boca de hablando de Cristo, del apóstol Pablo, pero ellos no quieren mirar los ejemplos del apóstol Pablo. Hermano, pongamos toda la cosa en orden. Hay que trabajar con sus propias manos, mantenga su familia, dele un ejemplo a sus hijos, que usted es un hombre de trabajo. Desde el principio Dios lo ordenó y ganarás el pan con el sudor de tu rostro. Así está escrito en la Biblia. Así está escrito, pero eso parece que para usted no existe. Usted le dice a los hermanos que usted tiene derecho de recibir, porque según usted es un levita. Ya no hay más levitas en la Biblia, eso ya fue historia, eso ya fue tiempo pasado, eso ya fue Antiguo Testamento. Nosotros estamos en un nuevo pacto en Cristo Jesús. Todo es por fe, todo es por gracia. Miremos lo que dice el apóstol Pablo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir. ¿Ve? Tremendo, ¿no? Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice Pablo, ay de mí, ay de usted si deja de predicar el Evangelio. Usted tiene que predicar el Evangelio porque si usted entiende que ha sido llamado para eso, lo tiene que hacer. No esperando ni dependiendo de nadie. Usted tiene que servir a Cristo, sea como sea. Dice la palabra, ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, ¿cuál es mi galardón? El galardón que todos nosotros esperamos. ¿Cuál es nuestro galardón? Acá en la tierra, ¿no? Estamos hablando. ¿Cuál es nuestro galardón? Dice que predicando el Evangelio presente gratuitamente. ¿Usted entiende lo que dice esa palabra gratuitamente? ¿Ha entendido alguna vez? ¿Ha leído este versículo que debemos presentar la palabra gratuitamente? Ojalá que lo entienda, que Dios le ilumine ricamente y le cambie la mentalidad y lo haga un buen siervo de Dios y anuncie el Evangelio, como dice la Escritura, gratuitamente, para que muchos se salven. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice la Biblia, gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bueno, hemos leído algunos textos, hermano, espero que lo haya entendido. No debemos aplicar nada a la Iglesia de Cristo del Antiguo Testamento. Ni circuncisión, ni sábado, día de reposo, ni diezmo, ni primicia, todas esas cosas fueron, dice el apóstol Pablo, sombra y figura de las cosas que habían de venir, de los bienes venideros. Ahora, si usted quiere vivir en la sombra, bueno, viva en la sombra, pero yo no, yo vivo en la luz en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Qué hermoso que es esto, hermano. Yo me jubilé, gracias al Señor, y trabajando. Siempre, nunca le esquivé al trabajo. Trabajé en la metalúrgica, trabajé en la albañilería, trabajé en el plástico, trabajé, hermano, pero diferentes trabajos. Y he mantenido mi familia por la misericordia de Dios y por su ayuda, no por mi fuerza, sino por la fuerza que Él me dio. Y me sobraba tiempo, y me sobra tiempo, ahora más todavía, para leer la Biblia y para predicar el Evangelio. Pero jamás le cobré un peso a nadie. Nadie me va a señalar a mí con el dedo diciendo, ese me estafó, ese me hizo más pobre o ese me... No, hermano, no. Y si no, usted dígame, ¿por qué hay muchos diezmadores que no pueden salir de la miseria? Si usted les dice, si quieres ser prosperado, tenés que diezmar. Bueno, ellos diezman inocentemente, pero siempre están ahí remando contra la corriente y no pueden salir. ¿No es mejor que usted dé un ejemplo y les dé una ayuda a usted? ¿Cuándo va a sacar algo de su bolsillo usted y le va a dar al pobre? No quisiera decir esto, pero lo digo porque ya, hermano, parece que, como decía uno, ya no hay bala que le entre. Ojalá que usted escuche esta palabra y se arrepienta, porque va a dar cuenta a Dios un día de sus actos. Usted sabe si está haciendo bien o mal, hermano. Enseña a los hermanos, enseña a la iglesia que la libertad que tenemos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Capítulo 8 de Romanos, para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Que Dios bendiga a su iglesia grandemente y que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa, derramando dones, talentos y ministra en la palabra de Dios con toda libertad. Hermano, la verdad de Jesucristo tiene que ser anunciada. Que Dios le bendiga.